The American nation cannot, must not, and will not permit the establishment of another communist government. Soldados valientes, empezó la revolución. El 4 de abril del año 1965, una rebelión militar estalla en Santo Domingo. Oficiales constitucionalistas se levantan contra el gobierno de Donald Reid Cabral y proclaman su intención de restablecer el orden constitucional de 1963. Pero lo que comienza como una insurrección militar rápidamente desborda los cuarteles. Miles de civiles salen a las calles, se destruyen centros comerciales, se distribuyen armas, sectores populares se incorporan a la rebelión y en cuestión de horas Santo Domingo comienza a dividirse en dos fuerzas. Por un lado, los constitucionalistas, por el otro, los sectores militares que intentaban impedir su triunfo. La situación evoluciona rápidamente hacia una guerra civil, pero apenas 4 días después ocurre algo que nadie en Santo Domingo esperaba. Algo que convertiría esta guerra dominicana en un capítulo de la Guerra Fría Mundial. Y para entenderlo bien, primero necesitas ver el tablero completo en el que estaba jugando esta partida Estados Unidos. ...28 de abril del año 1965... Estados Unidos lanza una de las mayores operaciones militares en el Caribe. En este caso me refiero a la intervención norteamericana de 1965. En el día de hoy, en Crónicas de Quisqueya, he decidido ver la variante geopolítica de esta intervención y olvidarme de esos aspectos cronológicos, históricos, que muchos suelen tratar. Para la ocasión he invitado a un tremendo amigo, un libre pensador, chico con muchas luces, Sadmer Peña, que me va a acompañar en esta nueva entrega de Crónicas de Quisqueya. Sadmer, ¿cómo te sientes? Todo bien, gracias a Dios. Gracias primero por la invitación. Para mí es un gusto sobre todo debatir de temas tan esenciales como este, que a veces quedan en la penumbra y detalles que no salen. Y definitivamente debatirlo, discutirlo y sobre todo profundizar es esencial. Sí, y quiero que se entienda que hoy Sadmer no está aquí como historiador ni nada de eso, sino justamente para que podamos hacer esa serie de precisiones que tanto tiene que ver las personas que ven este programa como otros que estén interesados. La idea no es justamente hacer un relato ni ver las disquisiciones que se desarrollaron en la República Dominicana, sino más bien ver desde una perspectiva global, geopolítica, ¿por qué los norteamericanos decidieron desembarcar ese 28 de abril de 1965, ¿verdad, Sadmer? Sí, sí. Y más bien tomar en cuenta algunos aspectos que todavía hacen eco en nuestros tiempos. La dinámica va a ser muy simple, las preguntas y respuestas que vamos a tener aquí va a ser más que todo un diálogo. Por eso no se sorprendan si Sadmer me hace preguntas a mí o yo le hago preguntas a él. El punto aquí es dejar despejada esa duda. Sé que muchas personas no van a compartir con nosotros nuestra postura, pero al fin y al cabo lo que estamos es apostando al debate y a que la gente realmente vea esto un poco más allá del aspecto eminentemente histórico en lo que se dio en República Dominicana, sino que abordemos otras temáticas que también guardan igual relevancia. Sadmer, ¿qué opinas tú sobre la variante geopolítica de esa intervención? A ver. Lo primero es que tengo que decir, y como una frase que he acuñado, que podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo en ciertas cosas. Sí. Eso está bien, eso es parte de la democracia también. Por supuesto. Y creo que partiendo sobre todo de ahí, la democracia. ¿Qué es lo más importante en este momento? Y precisamente... Aunque hay que matizarla, la democracia hay que matizarla, ¿verdad? Hay que matizarla. Sí, yo creo que la democracia por sí sola se puede prestar para ciertas cosas. Yo siempre he dicho que puede ser incluso el inicio de la legitimidad de gobiernos tiránicos incluso, porque se puede prestar para ello. Históricamente hay algunos gobiernos tiránicos que llegaron al poder aplicando reglas métodos democráticos o acogiéndose a ellas. Perfectamente, porque simplemente cuando tú consigues el 50 más 1, por poner un caso súper simple, tú puedes conseguir legitimar ciertas cosas. Siempre y cuando si la democracia se resumiera solo a eso. Solo, exacto. Porque por eso digo, siempre la democracia limitada a elecciones se presta para lo que sea. Claro.
basta con convencer a un grupo. Por Pero bueno, supuesto. amén de eso, a mí me parece sobre todo interesante partiendo desde este aspecto de la democracia. Veníamos desde un contexto tiránico previo al 63. Sí, claro. Entonces, yo creo que primero yo entiendo que tenemos que partir de esa génesis y quizá un poquito antes. Estamos hablando de que el 63 llega Bosch al poder, pero ¿de qué forma y de qué manera y a raíz de qué? Hay todavía una nebulosa y yo creo que quisiéramos tal vez comenzar desde ese punto. Respecto a que se derroca la dictadura de Trujillo cuando cae el tirano, realmente. Podemos partir de ahí para entonces llegar después al 65. ¿Cuáles serían realmente las causas que dieron al traste con la revolución del 65? O si fue realmente una revolución, o fue una intervención norteamericana, o una revolución comunista, marxista. ¿Era realmente Bosch comunista? ¿Desde dónde partimos para comenzar ese debate? En programas anteriores y en intervenciones que tuvo el historiador Rafael Darío Herrera, él precisaba que Bosch no era comunista, por lo menos en su gobierno, ¿verdad? No su primer, sino su único gobierno, ¿verdad? No era comunista, y aunque evidentemente habían algunos elementos comunistas, ese no era quizás el problema. Ahora bien, el tema es que ya en el 65, y yo me refiero al 28, fíjate que no quise comenzar el 24 de abril cuando estalla la revolución, que en principio es una revolución por la intención de regresar a la Constitución del 63. No es si quizás la parte más trascendental de todo el aspecto que deberíamos desarrollar en el día de hoy, sino que el punto, el quid pro quo del asunto aquí es el 28 de abril, cuando tanto la clase civil del Departamento de Estado y la embajada y los agregados militares deciden, vía el cuerpo de ayudantes y qué sé yo, también gran parte de los militares que estaban vinculados a los lealistas, deciden solicitarle a los norteamericanos su intervención. Pero que yo pienso que no fue solamente que ellos le solicitaran, sino que los norteamericanos entendieron que era necesaria la intervención para contrarrestar lo que posiblemente sea un avance comunista. La palabra que más le preocupaba, creo, a los norteamericanos era Cuba. No sé, ¿qué piensas tú? Yo creo que sí, sobre todo porque partiendo de que 6 años antes, en el 59, venían de la Revolución Cubana, el triunfo de Fidel Castro, Sí, sí. y que Fidel Castro había convertido a Cuba en un satélite de la Unión Soviética. Evidentemente, la preocupación de que República Dominicana se convirtiera en otro enclave más en América Latina. Y que se sepa. Hay que desarrollar esa parte. Sí, porque eso es interesante. Sí. No comenzó, la Revolución Cubana no comenzó como una revolución comunista, para nada. Una revolución nacionalista que comenzó a nacionalizar también las empresas que de alguna forma estaban en manos privadas, que estaban en manos de agentes extranjeros, pero que al final terminó ya para el 61, 62, terminó alineándose a la órbita soviética. Esto es muy importante porque ya después de ahí vendría y la invasión de Bahía de Cochinos. Pero la invasión de Bahía de Cochinos yo creo que es un punto de inflexión. Lo más trascendental me parece que es la crisis de los misiles de 1962. Sí, un momento en el que los aviones, unos aviones U-2, si mal no recuerdo, estaban sobrevolando Cuba en una misión de reconocimiento, que se sepa, una misión de reconocimiento, y allí encuentran misiles de alcance medio o intermedio, apuntando a 150 kilómetros de distancia. A la Florida. Estaba ahí mismo. Entonces, los norteamericanos se preocupan por esto y eso genera la crisis de los misiles. Ahí hay una parte muy interesante que me llamó mucho la atención, obviamente en los estudios que uno ha realizado, y es que Nikita Khrushchev, que es quien está al frente de la URSS en ese momento, pues le dice, te he colocado estos misiles allí para disuadirte de que invadas Cuba, que ya está alineada a nosotros, en la esfera de influencia norteamericana, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque entonces luego le dice Nikita, ahora, si me quitas los misiles que me tienes en Turquía, yo podría sopesar la cuestión. El hecho de que cuando se decide retirar los misiles que están en Turquía, pues eso no se hace público, porque a Nikita no le interesa realmente que esto se haga tan popular. Lo que sí él quiere es que desde el punto de vista de la disuasión y desde el punto de vista geopolítico y de la amenaza, el tema de la seguridad, pues le quiten los misiles que estaban en Turquía, y Estados Unidos tiene que retirarlo, se ve la obligación de retirarlo a cambio de que la Unión Soviética retire los suyos de Cuba. Y esto pasa así realmente. Pero el punto más importante es
la doctrina que estaba manejando la potencia norteamericana. Sí, sabemos que esto se da en el marco de la Guerra Fría. No sé qué opinas tú sobre el marco de la Guerra Fría. ¿Cómo ves tú ese, vamos a decir, ese escenario? Si se puede enmarcar la revolución dentro de esa forma de pensar y de concebir el mundo por parte de los norteamericanos como potencia hegemónica. Sabemos que el mundo estaba dividido en dos polos, o sea, Sí, sí, sí. la URSS por un lado y bueno, la potencia norteamericana por otro. Yo creo que ya venía desde antes del 65, evidentemente, ese temor. Y por eso es que es interesante cuando mencionas de que cuando la URSS, evidentemente amenazada por efectivos militares en Turquía, decide hacer lo mismo, la misma jugada. Sí. La misma jugada y bueno, para disuadir. Evidentemente, en todo ese interín de ese... luego, sobre todo, tomando en cuenta el contexto previo, mucho antes, porque creo que todos los contextos son importantes analizarlos, posterior a la Segunda Guerra Mundial y evidentemente el poder militar que había demostrado la Unión Soviética, importantísimo para poder conseguir la victoria y, digamos, reducir al nazismo en ese momento. Entonces, ¿cómo viene este contexto de la Guerra Fría y estos temores, sobre todo, tan cerca de Estados Unidos, esos misiles apuntando hacia la Florida? Evidentemente, la Guerra Fría, que yo creo que sería bueno explicarle a la gente, de tus propias palabras, ¿qué se entiende por Guerra Fría? ¿Por qué no es caliente la guerra? Porque mucha gente se confunde y quizás muchas personas ven el contenido y dicen, "Cónchale, pero ¿a qué se debe la Guerra Fría? Sí. ¿Por qué es tan importante contextualizar esta parte? Porque sobre todo estamos en una época donde los dos bandos quieren tener influencia en todo el mundo y para eso buscan enclaves. Por supuesto. Partiendo de ahí, la Guerra Fría de por sí, ¿qué es la Guerra Fría? ¿Cómo se puede definir una Guerra Fría? ¿Con qué se come eso? En pocas palabras. No. Si me la preguntas a mí, Sí, yo sí, puedo fácilmente resumir esto. Porque la Guerra Fría que comienza, si mal no recuerdo, en el 47, termina en el 91. Prácticamente el término de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Bueno, no. Al término de la Segunda Guerra Mundial, claro, sí, porque la guerra termina en el 45, En el 45. formalmente, y ya en el 47 la Guerra Fría. O sea, tenemos dos bloques, cada uno... Hay un tema con Alemania. Sí, Alemania, Berlín exclusivamente sería Exactamente, en Berlín. dividida en cuatro, para que Sí. tengas una idea. Pero lo cierto es que Berlín está ubicada dentro de la parte oriental que le pertenece a la zona de influencia soviética. También algo muy importante con el muro de Berlín y esa lógica imperialista de ambas partes de mantener sus zonas de influencia. Que eso hay que entenderlo, la gente tiene que de alguna forma tomarlo en cuenta para saber por qué los norteamericanos en principio utilizan como excusa llegar a la República Dominicana en el 65 para salvar y proteger las vidas de sus ciudadanos. Viendo el ejemplo de Berlín. ¿Verdad que sí? Y luego, pues, la cosa cambia. Entonces, en el caso de la Guerra Fría como concepto que se entiende, bueno, pues están las dos potencias, los estadounidenses por un lado y los rusos por otro, pues planteándose expandir sus ideologías políticas, económicas al nivel mundial. Una guerra de percepción. Entonces, claro está, nosotros representamos el comunismo, dicen uno por un lado, y el socialismo, y otros pues plantean el capitalismo liberal y una forma distinta de gobernar, también tomar en cuenta el tema de la democracia. Los soviéticos no son democráticos en sí, ellos son autócratas en gran medida, no les interesa tanto la democracia como más bien el tema económico es la pugna que va a mantenerse en esa discusión durante ese periodo de tiempo. Pero al final Estados Unidos ve un poco más allá, me parece, y fíjate que su lógica la van a adoptar de la doctrina de George Kennan. No sé si te recuerdas ahí de George Kennan y su política de contención. O sea, vamos a evitar que se expanda el comunismo por todas partes del mundo. No queremos una guerra directa militarmente hablando. Y ahí radica la diferencia. La Guerra Fría no tiene esa guerra directa entre las dos potencias por algo muy importante. ¿Sabes por qué? Porque las dos eran potencias nucleares. Y el elemento de disuasión de cada una, o sea, de una y otra era que si alguna utilizaba una bomba, la otra le iba a utilizar también y al final total. la destrucción era total. Entonces, ¿cómo no podíamos llegar a ese punto? Teníamos que buscar una lógica totalmente distinta. Entonces lo empezaron a hacer Una guerra de propaganda. Una guerra de propaganda, una guerra en el plano económico, en el plano ideológico y pues hay que agregar un dato. También se dan muchas guerras proxies e intervenciones, financiamiento
de grupos militares. Ahí vamos entonces casi a llegar al 65 y ciertos grupos Sí, apostados aquí. por supuesto, el financiamiento militar, el apoyo logístico, estratégico, todo eso se da. ¿Había financiamiento al movimiento 14 de junio por parte de...? No creo, no. Muy por el contrario. Imagínate ¿Eran cómo- constitucionalistas y, puramente? tampoco creo que sean directamente constitucionalistas, porque lo que ellos de alguna forma intentaban hacer mediante las armas era una réplica de lo que había hecho Fidel Castro en Cuba. Entonces no pienso que ellos estuvieran pensando en constitucionalismo en ese momento. Y lamentablemente, fíjate cómo O sea, que terminaron. el interés no era tan noble como se vendía en un principio de Yo no sé si restaurar el constitucionalismo del 63. Yo no sé si era noble o no por parte de ese grupo, Ahora, La pregunta más directa entonces, porque es algo que me interesa mucho. Espérate. los Algo que muy- sí... Camaño quería realmente regresar al constitucionalismo o replicar lo que hizo Fidel en Cuba. A ver, desde mi humilde posición, porque Que humilde no me puede has tener dicho, nada. tú me hablaste del 14, ¿no? Del 14 de junio me hablaste. Sí, no, Sí, Camaño no pertenece al movimiento del 14 de junio. El 14 de junio prácticamente es eliminado. Manolo Tavares Justo, perdón. Sí, Camaño. Manolo Tavares Justo, Sí, ya otra Manolo. cosa. Mea culpa, un fe de ratas. Pero bien. precisamente partiendo de ahí, porque tú sabes que venimos también luego de lo que ocurrió con la Semana Mirabal. O sea, Sí. hay todo un asunto convulso. Y evidentemente eso viene al traste después. Es decir, toda la comunidad internacional pone sus ojos en República Dominicana con lo que pasó con la Semana Mirabal. Y evidentemente todo esto viene ya con este matiz de que si comunistas o no se tildan, siempre había el ataque. Por eso preguntaba al inicio, Bosch era tildado de comunista, pero realmente lo era. Pero, no. Partiendo de que Quizás- el PRD, quizás después, por su ya- fundación, donde se fundó y sus raíces, Partido Revolucionario Dominicano, o sea, son cuestiones que perfectamente pudiéramos debatir. Sí, pero es que a Estados Unidos no le importaba si fehacientemente se podría demostrar que eran comunistas o no los que estaban al frente del gobierno. Es si había una duda, tan simple como eso, le era suficiente para ellos intervenir. Y eso fue lo que pasó justamente en el 28 de abril del 65, que es lo que quiero explicar en esa parte, en este hermoso conversatorio que nosotros tenemos en el día de hoy. Mira qué parte es relativamente imperceptible para algunos, pero que es vital. El tema de la doctrina de contención que viene desarrollándose a finales del 40, como te decía, por parte de George Kennan, luego va a ser una doctrina que va a influenciar mucho a Truman. Entonces, de ahí que tú tienes el Plan Marshall, la creación de la OTAN como alianza militar, que tendría su contra, ¿verdad? Que sí, con el Pacto de Varsovia. Pero también tienes, aparte de esa, como promoción de esa doctrina, algunas intervenciones que obedecen a la misma lógica que luego se va a repetir en República Dominicana. Justamente, fíjate, por mencionar un caso, la nacionalización de la industria petrolera en Irán en el año 1951. ¿Qué hace Estados Unidos en alianza con los intereses y con la corona británica? Pues intervienen, financian grupos, apoyan al Shah y al fin y al cabo le dan un golpe de Estado al primer ministro iraní. Pero el objetivo de los británicos era justamente lograr otra vez para atrás tener el poder de la industria, ¿verdad?, petrolera. Ahora, el norteamericano era evitar que un país estuviera en un nivel de inestabilidad tal que cayera bajo la zona de influencia, ¿verdad?, de los soviéticos. Y por eso la CIA, conjuntamente con el Servicio de Inteligencia británico, pues le dan un golpe de Estado a Mossadegh. Ahora, te voy a llamar para que veas otro caso muy importante. En la misma lógica, en la misma línea, ya no solamente ha adoptado la doctrina de contención, sino también la doctrina del efecto dominó, que D. Eisenhower haría muy famosa, porque él es que la propone. Dice, cada vez que un país cae bajo la zona de influencia soviética, pues asimismo todas las que están cerca van a caer. Y por eso la justificación de la intervención en Vietnam, por eso la justificación de intervención en Corea, porque a ellos les preocupaba el sudeste asiático también y evitar que el efecto dominó fuera a llevarse también en el mismo nivel a Laos, a Camboya, a Tailandia, por las mismas razones. Era una lucha totalmente ideológica que terminó siendo totalmente despiadada también, valga la redundancia. Pero yo quiero entonces, ya partiendo de allí y viendo ese plano internacional, para aterrizar a lo local. La influencia que tuvo en su momento, mencionábamos ahorita a Camaño, que si Manolo Tavares Justo, que si, bueno, ya posterior, pero, por ejemplo, también el impacto o lo que significó
en que se el gobierno de Triunvirato. Bueno, que Rey Cabral, Wessing. pero que todo ese grupo de conservadores y la línea de Don Rey Cabral, ¿Recibían órdenes todos directamente de Estados Unidos? estaban alineados a los intereses norteamericanos. Yo no quiero que con esto se entienda que nosotros somos ni de un bando ni del otro. Yo quiero que esto se vea de la manera más objetiva posible. Porque ahorita tildan a uno de imperialista, yanquista. No, estamos discutiendo los puntos. O luego dicen también que uno es comunista. Que no. Vamos a verlo de la manera más objetiva posible. Y es que había faltado una parte de la historia que también hace sentido para que se vea este correlato. Y Arbenz, en el 54, en Guatemala, ¿sabe lo que hizo? Decreto 900. Mediante el decreto 900 promueve una reforma agraria. La United Fruit Company ve esto como un problema. Cabildea, ¿verdad que sí? Porque una compañía estadounidense cabildea y le da un golpe de estado a Arbenz. ¿Y cuál es la lógica? ¿Cuál es la razón para ese nivel de intervencionismo? Ojo con esto, no se lo dan de manera directa, sino que apoyan si mal no recuerdo, a Armas Castillo, ¿no? Si mal no recuerdo, pero apoyan a un general que había ayudado a Arbenz a llegar al poder. Y le dan, bueno, más bien, repito, el punto es que ellos apoyan a un general para darle el golpe de estado a Arbenz. ¿Por qué? Porque Arbenz ha repartido la tierra de los potentados y la tierra de la United Fruit Company. La misma lógica, ¿ves? Entonces, cuando Cuba, que llega la Revolución Cubana, que es una revolución nacionalista en principio y que luego se va a alinear a los rusos, cuando ellos ven eso, lo que dicen es... A un imperio, ¿eh? A un imperio. Sí, no estoy con un imperio, pero estoy con otro. Pero estoy con el otro, convenientemente. Qué ironía. Cuando hay una revolución de cualquier carácter en América Latina y el Caribe, específicamente en este caso, los norteamericanos dicen, a nosotros no nos importa si está fehacientemente demostrado que son comunistas o no. A nosotros nos basta con que hayan agentes o elementos comunistas que puedan captar esa revolución. Y es por eso que ellos vienen aquí. Te estoy diciendo que cuando se meten en Vietnam... Una pausa. ¿Sí? O sea, eso quiere decir que a través de la inteligencia de Estados Unidos, la CIA, que sí, que mintió mucho, que mintieron bastante. Pero amén de eso, ¿es cierto entonces que había efectivos entrenados en Cuba? Una lista de 12 es lo que ellos les suministran, 12 comunistas es lo que ellos les suministran al departamento y a Washington. Una lista de 12 más o menos, poco más, pocos menos. Y al final, eso no significa que una revolución constitucionalista en la que hayan elementos comunistas, tenue, digamos. Eso no significa que sea captada que sean ellos los que manejen la revolución. Ojo, yo no estoy diciendo que Fidel Castro promovió una revolución o una intervención, digamos, para promover lo mismo que pasó en el 59 en Cuba. Ahora bien, lo que sí es cierto es, y que está documentado, es que sí había efectivos militares entrenados en Cuba, haciendo presencia aquí en República Dominicana. Sí. Claro, yo siempre digo que aquí había un arco iris de cuestiones, porque los constitucionalistas no se puede decir, entiendo yo, mi modo de ver, no se pueden tildar de comunistas, pero tampoco los comunistas se van a tildar eminentemente de constitucionalistas. Ahora bien, si bien es cierto, la Constitución del 63 de Bosch tiene algunos matices que podían interpretarse como de esa línea ideológica. Sí, tenía algunos matices, pero no eran suficientes como para el golpe de Estado que le era muy liberal para la época. Sí, claro, no, pero eso había que matizarlo también, porque cuando se habla de reforma agraria, cuando se habla de eliminar los latifundios, eso hay que matizarlo bien. Eso no es tampoco algo que se puede interpretar a la ligera para decir que era comunista. Es lo que te digo. Que el golpe se da en el 63 y que nosotros nos estamos ubicando en el 65. Pero ya antes del 65, viéndolo desde la perspectiva global, había pasado la operación Success, que ya te mencioné, la operación Ajax, en esos dos, Guatemala e Irán, y en ese mismo año del 65, en marzo, ya estaban en Vietnam, los norteamericanos, bajo el mismo pretexto de evitar el avance comunista. La lógica luego se seguiría aplicándose después de la intervención en República Dominicana, pero esto va mucho más allá. Esto va mucho más allá. ¿Te acuerdas no sé si recuerdas la doctrina Monroe? América para los americanos. Sí, seguro. Pues hay una correlación directa, íntimamente directa. Lo que se aplica hoy día, de hecho, que está...
Para allá Con vamos, sus razones, ojo. por supuesto. Que podemos también entrar en debate de eso de la actualidad, pero igual, yo entiendo que independientemente de Estados Unidos tiene sus intereses y que cada país va a abogar por sus intereses. Está con que cuáles son los beneficios que perciben los aliados de Estados Unidos, Sí. que yo digo, a mi modo de ver, a mi modo de ver, está, además de cuidando sus intereses, también cuidando a sus aliados de alguna manera u otra. Aunque en cierta medida se puede ver que golpeada Yo algunas... no creo que cuiden tanto a sus aliados. Sí, no, pero para allá voy, porque se pueden haber golpeado algunos países aliados por el tema de los impuestos. Ya, por ejemplo, República Dominicana, que ha sido eminentemente muy cercana a Estados Unidos. Y de hecho, la reciente designación de Hito Bisonó creo que lo demuestra también, en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Principal aliado, muy allegado, digamos, a la ideología del Partido Republicano, muy aliado de hecho, amigo cercano de la mayoría de presidentes de América Latina que comulgan con las ideas de Trump. Pero entonces, partiendo de ahí, evidentemente, tenemos que decir que estamos muy alineados a Estados Unidos. Sin embargo, esos últimos Eso no se impuestos, traduce realmente. esos últimos impuestos de un 12% de los países que no luchan lo suficientemente por el trabajo forzoso, a pesar de que tenemos en principio buenas relaciones, e independientemente de que si existe o no un marco legal, hubo un decreto recientemente de Abinader precisamente prohibiendo el tema del trabajo forzoso, precisamente quizás para enfriarnos con esa parte. Pero al parecer no ha sido suficiente que nosotros incluso con el tema de Venezuela y Maduro fuimos los primeros en dar la mano y ofrecer incluso nuestras bases militares para esa operación en Venezuela. O sea, y aún así quizás no se ve ese, ok, yo te brindo mis bases, te doy el apoyo e incluso comulgo con tus ideas, pero aún así no veo yo esa flexibilidad en los impuestos, en mayores beneficios. Diría yo que incluso pudiéramos perfectamente ser el niño mimado de Estados Unidos en América Latina, por los muchos beneficios que se le ha dado, entiendo yo que sí, a Estados Unidos. Y ojo, a mí eso no me molesta, ¿eh? Yo entiendo que somos los primeros que deberíamos estar siendo los mejores amigos de Estados Unidos porque son nuestros principales aliados económicos, geopolíticos, las cosas como son. Y eso a mí no me molesta, ojo, que conste. Aunque no significa que no... yo particularmente entiendo que se tiene que negociar libremente con quien sea, siempre y cuando se me vean los beneficios o tenga beneficios, cada quien empuja para su lado. Pero amén de eso. Entonces, República Dominicana, y yo quisiera al tocar algunas figuras de la época. Sí, sí. No sé si pudiera ser un poquito... Tenemos tiempo para eso. No, pero porque a veces hay figuras que no quieren tocar, que a la gente no le gusta que le toquen. Sí. Desde Duarte y Mella y Sánchez, a la gente no le gusta que toquen ciertas figuras. Pero entonces yo quisiera, desde tu perspectiva, mencionábamos ahorita el caso de Camaño. Sí. Entonces, no me llegaste como que a responder directamente. Si Camaño, que de por sí era militar previo a la revolución. Sí, sí. Había hecho carrera militar. Sí, claro. O sea, que participó en la dictadura de una manera u otra. Sí, sí. Entonces, Su papá. su papá. Pero él también participó, porque él no fue militar de la noche a la mañana, el de 63-65. Sí, pero viene a destacarse. No estoy diciendo con esto que él no tenga méritos. Al ojo. final de la dictadura, o sea que no es la gran cosa tampoco. Entonces, Pero fue beneficiado de alguna manera. de alguna manera porque Su su papá familia. estaba muy vinculado a la dictadura. Su papá estaba muy vinculado a la dictadura. Entonces se puede decir que se tocaron sus intereses, quizás económicos, No, familiares. pero yo no pienso y- que y- eso venga por un tema de intereses. El Todos tema, tienen si la interés. pregunta es si Camaño era comunista en el momento de la Revolución de Abril, no, para nada. La revolución era constitucionalista. Te digo La revolución sí, pero la él. revolución era constitucional y él también en el momento de la revolución. Y hay otras figuras también de gran importancia y no se le puede tildar de comunista en ningún momento. La revolución era constitucionalista, la revolución era una revolución que perseguía justamente eso, retorno de Bosch y la Constitución del 63. Totalmente de Que acuerdo. luego cambiara de matiz y se convirtiera en una guerra civil, porque se van a enfrentar varios bandos, en este caso el bando de los constitucionalistas, ¿verdad? Frente al bando de los lealistas. ¿Lealistas a quién? No sé. El punto es que Wessing y su grupo se van a beneficiar del apoyo de Tapley Bennett, el embajador. El embajador va a buscar todas las formas de apoyo logístico para beneficiar a ese grupo y luego va a pedir el desembarco. Que van a utilizar a Benoit como una carta, una treta, una gente ahí. Mira, esta es la cara de la persona que está solicitando la intervención, pero luego fíjate que ese Consejo Militar es totalmente desaparece, queda en manos de Inbert Barrera para organizar un gobierno de reconstrucción nacional, o se establece el gobierno de reconstrucción nacional. El punto es que pienso, o sea, te repito, que no obedecía a lo que quería un bando y otro. No se trataba de eso. Los constitucionalistas querían una cosa, los lealistas querían otra.
al final eso poco importaba. Lo que le importaba a Estados Unidos y lo que impusieron al fin y al cabo fue sus intereses geopolíticos, geoestratégicos y de seguridad hemisférica. Y esa fue la regla que ellos implantaron aquí. Y como te digo, si hubiera sido un caso aislado, si hubiera sido solamente República Dominicana, no planteo esta tesis. El problema es que ya se había implementado antes y después de República Dominicana se volvió a hacer lo mismo en otros países. Mira un caso muy, muy interesante. La doctrina Johnson, Lyndon B. Johnson, que es el que ordena la intervención. A partir de ahí estaríamos hablando de la doctrina Johnson. Pero esa doctrina Johnson no es más que una doctrina que tiene su correlato, guarda su relación con la doctrina Monroe, que era lo que quería explicarte ahorita. Si decíamos que América para los americanos, ahora tú tienes que cambiar el tema de que vamos a decir, no es colonización europea lo que nosotros queremos. Ahora tú tienes que cambiar esa palabra por otra cosa. No queremos comunismo aquí. Entonces, cambiar el correlato, lo que decía Monroe por lo que decía Johnson. Ahora no queremos comunismo. ¿Verdad que sí? Ahí está el correlato. La influencia de la URSS de este lado. Nosotros no queremos a nadie de este lado. Sin embargo, ellos estaban del otro lado también, de alguna forma u otra. Esa operación Power Pack, que desembarcó aproximadamente 40,000 marines aquí, se quedó durante un buen tiempo y al final la solución que vendría con Héctor García Godoy para luego llamar a elecciones y colocar a Balaguer en el poder, también hay que discutirla en su momento, porque el hombre de los norteamericanos para el 1966 era Joaquín Balaguer. O sea que ellos identificaban quién les convenía para evitar elementos comunistas al frente y para evitar ese avance. Mira que la cosa es tan importante que después de eso, después de República Dominicana, se dio también en Chile con Pinochet. Seguro. O sea, ¿no recuerdas que en el 73 ellos financiaron la operación, trabajaron muy de cerca con Pinochet para tumbar a Salvador Allende? O sea, para dar el golpe de Estado a Salvador Allende. Y lo mismo pasó en Granada también. Me parece que en 1983. O sea que se repite la historia bajo los mismos esquemas. En los mismos esquemas. Y sobre todo... Pero en el caso de Allende sí que estaba más alineado al tema del comunismo. Sí, porque es interesante. Tú mencionas a Balaguer y muchos, o sea, si el caudillo, que sí como se tilda, evidentemente un estadista, que no se puede negar, pero igual hay cierto resquebror a la hora de hablar de Balaguer. Sí, sí. Posterior a esa revolución de abril de 65 y que entonces Estados Unidos identifica esta figura que está evidentemente relacionada con la dictadura trujillista, que participó en toda la dictadura trujillista. Claro. Pero aún así entendía que a la hora, a mi modo de ver, viendo la historia en todos sus relatos, a mi modo de ver, entendía de que había que hacer una transición entonces a la democracia. Por eso muchos también tildan a Balaguer, además de caudillo, pero el padre de la democracia moderna dominicana. Que pudiera eso, ahorita nos están nosotros crucificando. Yo no quiero entrar en esa discusión ahora. Bueno, yo entiendo que hay que discutirlo. Pero hay que discutirlo. Hay que discutirlo. Ojalá y no sacrifiquen. Yo creo que es importante discutirlo. Y de hecho, quienes se rehúsan a discutirlo, quieren cohibir esa discusión, entonces que se revisen ellos. Sí. Que se revisen ellos. Porque yo entiendo que si partimos del hecho de que no estamos nosotros viviendo lo que está viviendo Cuba hoy día, es gracias a ciertos escenarios históricos con sus luces y sus sombras, pero que le dieron al traste con lo que hoy es República Dominicana. Y por eso me resulta interesante rescatar una conversación que tuvo Charlie Mariotti en el podcast de Charles Hoop, tengo que hacerle su mención, ¿verdad? Que él decía que las bases que dejó sentadas precisamente Balaguer fueron lo que dio al traste con lo que posteriormente hizo el Partido de la Liberación Dominicana con sus obras de gobierno, que sin el tema de infraestructura y tal, pero evidentemente eso tiene su génesis en que se trabajó para instaurar una democracia independientemente de las raíces que tenía. Pero evidentemente estamos tratando con una postdictadura. Y mencionábamos ahorita el caso de Maduro. No es verdad que cortando la cabeza todo el cuerpo se va a desaparecer de la nada. No, porque es imposible. La política norteamericana está clara ahí. O sea, no le interesa arrancar de paro el chavismo. Lo que le interesaba era simplemente sacar a Maduro del poder, pero ha dejado toda la estructura chavista. Exacto. Y eso lo que implica, te da una sola lectura.
¿Quieren ellos una democracia en Venezuela? No creo. ¿Qué es lo que quieren? Bueno, ¿qué es lo que tratan de asegurar? ¿Quieren la garantía, qué sé yo, del petróleo para evitar ya en clave geopolítica cualquier problema con el tema del abastecimiento? O más bien, ¿qué queremos? No queremos ahora el avance chino. Esas son discusiones que ya quizás son de estos tiempos, pero fíjate que se sigue repitiendo el mismo patrón al fin y al cabo. Y eso se respeta. Ahora una guerra económica más que nada. Sí, una guerra económica. También este matiz ideológico, evidentemente. Por supuesto, por supuesto. Pero más que nada ahora económica, por precisamente, bueno, incluso el mismo tema de la guerra con Irán y el estrecho de Hormuz Sí. está muy relacionado al aspecto económico. Al aspecto económico. Pero también el matiz ideológico es muy importante porque ha sido muy común ver la propaganda. Y ojo, a veces queremos utilizar el término propaganda de manera peyorativa, pero propaganda es propaganda. Sin todos los bandos lo utilizan. Cuando la Guerra Fría era muy común las películas que idealizaban a Estados Unidos como el sueño americano. Pero lo hacían todos. Pero también de aquel lado también lo la Unión estaban Soviética haciendo. lo hacía. Lo hacían todos. Entonces, es parte del hoy día con el dominio esto. cultural. Exacto. Entonces, Irán, previo a la Revolución Islámica, siempre fue tildada como, o sea, una democracia liberal, donde tú ves los videos de las mujeres que andaban sin todas cubiertas, la hijab y demás. Sí. Entonces, después de la Revolución Islámica, tú ves que ya es diferente totalmente, las mujeres, todos los derechos, y eso sí es un asunto que hay que discutir quizás más adelante. Toda la limitación a los derechos de la mujer y cuáles son los grupos que entonces irónicamente apoyan o comulgan, entre comillas, con los países de ese corte, ¿verdad? Teocrático, digamos. Sí. Que es irónico, pero igual, toda esa guerra propagandística se da hoy día y de nuestro lado del océano, ¿qué matiz puede tener entonces? ¿Qué guerra estamos viendo nosotros hoy día? Que no es la Guerra Fría, evidentemente, quizás, pero sí una guerra económica. Son guerras asimétricas que involucran, se llaman guerras asimétricas y guerras híbridas que involucran muchos aspectos. Aspectos eminentemente culturales, otros aspectos económicos, guerra económica directa, guerra de desinformación, el fake news y todo eso. Pero no quiero que se transforme todo. Es verdad que nos interesa la geopolítica, es verdad que estamos hablando de geopolítica. Porque con el 65 y estamos ya. Sí, porque el objetivo era hablar de la geopolítica y de la intervención del 65. Pero de todas maneras inevitablemente había que... Aterrizamos aquí. Claro, inevitablemente era necesario tomar todos estos parámetros. Pero para terminar el programa quiero hacer una última precisión sobre esa parte de la geopolítica. Y es que también hay que tomar en cuenta que la geografía importa. Tim Marshall lo dice. Tim Marshall tiene varios libros y uno de ellos dice, claro, la geografía importa. Pero es que lo han dicho todos los geoestrategas del mundo. Y República Dominicana, ¿dónde está geopolíticamente, geográficamente ubicado? Pues está en la cuenca del Caribe, tiene el corredor marítimo que lleva al canal de Panamá, que en ese momento pertenecía o estaba bajo control Panamá, norteamericano, bajo control norteamericano, ¿verdad que sí? Tiene por un lado a Puerto Rico, bajo la influencia norteamericana también, y había que evitar otra segunda Cuba. Ese era el punto, ese era el quid pro quo del asunto. No sé si comparte la opinión conmigo. O si no, totalmente. Había que evitar una segunda Cuba. Sí. Y ojo, yo voy a ser completamente honesto. Independientemente de la funa y los comentarios que pueda haber en contra, que perfectamente podemos estar de acuerdo. Sí, claro. Como decía al inicio, podemos estar de acuerdo y no estar de acuerdo. Qué bueno que fue así. Yo respeto viendo el ejemplo cubano, qué bueno que fue así. Claro, que hubo sacrificios, sí, seguro. Que hubo sangre derramada, pero por supuesto. Pero yo creo que hay lugares que todavía hoy día se sigue derramando sangre de manera innecesaria. Es fuerte, es fuerte. Que todavía hay mucha gente que sufre y muere de hambre porque dictaduras se niegan a dejar un sistema económico que no funciona, que no ha funcionado, que no sirve. Me disculparán mis amigos de esa línea. Pero yo entiendo incluso, íbamos a suponer que funcionase de alguna manera, pero con matices de ambos sistemas que conocemos, los más conocidos. Pero es que están cerrados totalmente y hasta ahora lo que se ha visto es yo puedo decir, un genocidio silencioso de una comunidad y de un país, de una sociedad que tiene muchísimo para dar, como es Cuba. Cuando las ideologías se llevan a ultranza y acaparan todas las decisiones de un gobierno, el fracaso está garantizado. Es decir, ¿qué es la ideología? La ideología básicamente es creencia ciega y al final se desplaza el razonamiento. La gente construye a la carta todas las respuestas. Fanatismo puro. Sí. Señores, hemos llegado realmente al final de este programa. Yo espero que les encante. Y nada, Sadmer,
Seguro que en otra ocasión te tengo por aquí para tener otro conversatorio de esta naturaleza. par de cositas O que quizás discutir mejor. después. Señores, cuídense mucho y espero que la hayan pasado bien. Esto es Crónicas de Quisqueya con Luis Enrique.